Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de esta criatura, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de sur. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias a Dios por esta palabra. Y si tú nos has traído a este lugar, es porque tiene que haber algo bueno para nosotros. Ya oramos, ya adoramos, alabamos, ya tu unción, tu presencia se ha estado derramando, y te pedimos que tu presencia fluya por medio de esta palabra, de este mensaje, de esta madrugada. Gracias a Dios, porque hemos venido creyendo que hay algo bueno, hay algo grande, hay algo sobrenatural que viene de ti esta madrugada. Por medio del mensaje, ministra, háblale al pueblo, ministranos fuertemente, ayúdanos, y que esta palabra sea de edificación para todos nosotros. Gloria a Dios. A su nombre. Póngame mucha atención para que nos vayamos rápido. He hablado bastante de las tormentas de la vida, pero hasta aquí no había llegado. He hablado que los discípulos enfrentaron una tormenta no por rebeldes, sino por obedientes. Amén. Y esa tormenta, pienso que la enfrentaron para ser mejores. Una tormenta que perfecciona. Y también involucrado a Jonás en las tormentas de la vida, pensando que la tormenta que enfrenta Jonás es una tormenta que es para corregir. ¿Cuánto le alaba? A su nombre. Pero mientras meditaba ahorita que venía en el carro sobre Jonás, meditaba que los discípulos intentaron parar la tormenta, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron los discípulos detener la tormenta? Porque la tormenta la provocó Jesús, no ellos. ¿Cuántos le alaban? Por eso ellos no la pudieron detener. Tuvieron que despertar al maestro, y el maestro, entendiendo de que él trajo la tormenta y él la tenía que despachar. Por eso Jesús les dice: hombres de poca fe. ¿Cuántos le alaban? A su nombre, porque era una tormenta que Jesús la había provocado. Pero hoy les voy a hablar de la tormenta que es provocada por Jonás. Dios no provocó la tormenta, la provocó Jonás. Entonces Dios dejó a Jonás para que detuviera la tormenta. ¿Cuántos le alaban? Porque hay tormentas que vienen para perfeccionarlos, y hay tormentas que vienen para corregirnos. Y las tormentas, cuando vienen para perfeccionarnos, Dios se va a encargar de detenerla. Pero la tormenta que viene, hermano, para corregirnos, son las tormentas que tenemos nosotros que ver cómo las detenemos. Todo el que está a su lado, no te hagas, dígale, si a veces has provocado grandes huracanes y venís ahí con esa carita, dígale. A su nombre. Entonces a veces nosotros nos pasa como Jonás, que estamos enfrentando tormentas,
Y a veces nosotros, en vez de enfrentarlas, en vez de buscar la manera cómo detenerlas, nos hacemos de la vista gorda. La palabra dice que Jonás tiene un llamado de Dios. Y la palabra dice que Dios le da una orden a Jonás como nos ha dado una orden a todos nosotros. Todos cargamos una misión del cielo. Todos cargamos con una asignación de Dios. Y hay tormentas que vienen porque las hemos provocado o las vamos a provocar como Jonás. La palabra dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Mire cómo empieza esta historia, hermano. Pensaban que en ese barco iba un hombre normal cuando vieron que Jonás pagó el boleto. Y los tripulantes del barco, como era negocio, era un barco que jalaba gente, vieron a Jonás como un pasajero más. Y se subió Jonás y Jonás dijo, bueno, ya que ando huyendo voy a buscar la manera donde descansar. ¿Cuánto le alaba? Mire que está a su lado y los que andan huyendo no pueden descansar. Tío. Y vino y dice la palabra en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Jonás tiene que hacer algo. Porque aquí vemos que Jonás provoca una tormenta a su nombre. ¿Cuántos le alaban? Pero esta tormenta, si él la provoca, él tiene que detenerla. Y Jonás, por causa de su rebeldía, de su desobediencia, vino y provocó una tormenta. Mire la cara que está a su lado y ojalá que esté con la persona correcta ahí sentado. No vaya a caer un cuetazo de agua aquí. A su nombre. Vemos a un hombre que por tomar malas decisiones está en una tormenta. Pero ojo, no solo Jonás. Jonás por tomar malas decisiones está en una tormenta. Pero los tripulantes del barco, ¿cuánto le alaban? A su nombre. Por estar con una amistad incorrecta, también sufren una tormenta. Ven la sonrisita que está a su lado. Ay. Jonás, por las decisiones que toma, está en una tormenta. Y los tripulantes del barco, por acompañarse de las personas incorrectas, también caen en la tormenta. ¿Cuánto le alaban? O sea que a veces vivimos tormentas, por ejemplo, por malas decisiones, pero a veces no es por malas decisiones, a veces es por acompañarnos con las personas incorrectas. Dele la mano que está a su lado y dile, Dios le bendiga, siervo. A su nombre. Y la gran pregunta para que entremos en materia, ¿qué hizo Jonás para detener la tormenta? Lo primero que Jonás entiende es lo que el patrón de la nave le dice. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Aquí vemos que lo primero, antes que los marineros lleguen donde Jonás, ya habían orado
Y dice la palabra que en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamó a su Dios. Porque la oración no es la última opción. Repito, la oración para nosotros no tiene que ser la última opción. La oración para nosotros tiene que ser la primera opción. Alabe su nombre. Pero se ha fijado que a veces la iglesia deja la oración como última opción. Jonás se mete al barco y se echa a dormir. Como decimos aquí en la majada, se hace el papo, hermano. Pero el marinero dice, no, hombre, aquí hay que hacer algo. Vamos a orar. Mire, qué excelente la idea del patrón de la nave. Pero el ungido durmiendo. ¿Cuántos le alaban? El rollo es que aquellos podían orar. Botaron todos los cuadros que había en el barco, las mesas, las sillas. Botaron las camas, la ropa, los zapatos, las medicinas. Y dijeron, vamos a botar todo esto por si es el peso, que lleva mucho peso el barco. Botaron los calcetines, los calzoncillos. Y nada se podía peor la cosa. Hombre, dijeron, vamos a clamar. Mire, y estos tipos clamándole, ahí dice, a sus dioses con D minúscula. Hermano, se les vino la gran idea de ir a buscar el culpable. ¿Cuánto le alaban? ¿Y dónde estaba el culpable? ¿Dónde estaba? Dormido. Durmiendo. ¿Cuántos culpables estarán durmiendo ahorita? ¿Cuánto le alaban? A su nombre. ¿Cuántos estarán roncando por todos lados, hermano, ahorita? Y nosotros botando los cuadros ahí. Alabe su nombre. Dele fuertes palmas al que vive. Bendito sea su nombre. Y le dice el patrón, ponte a orar. La oración tiene que ser la primera opción, no la última. Y estamos mal acostumbrados la iglesia, hermano. Lo último que hacemos es orar. Ya cuando ya dice el doctor, ya va para el hospital, ahí van con un mensajito. Por favor, pueden orar, el grupo de intercesión, oren que estoy interno y tengo un montón de vaqueras. Y el patrón de la nave, ¿cuánto le alaba? A su nombre, votando todo. Ya cuando ya el guirro está en la cárcel, pueden orar que mi hijo le metieron 30 años. ¿Aló? Cuando lo internan en el hospital, dicen, ay, pueden orar, que dicen que tengo cáncer. Y es la primera opción. Pero cuando estamos como Jonás dormidos, ignorando el contorno, ignorando la realidad, porque a veces nosotros no vivimos en la realidad. Por dormilones, por confiados. Y cuando aquellos llegan, hermano, el barco ya se partía y Jonás no se podía despertar, hermano. ¡Qué criatura! Si hay gente dormilona en la iglesia. Por eso que yo no sé si es en Isaías o en Jeremías, le dice Dios, levántate, levántate tú que duermes. Y te alumbrará Jehová. Porque la primera opción es la oración, no la última. Ya, pastor, puede orar que se fue el viejo de la casa hasta que se fue. Pastor, puede orar que la huirra se me fue hasta que se fue. No dejó trapos en la casa. Pero cuando andaba escondida del novio que usted sabía, no oraba ni quería venir al culto usted. ¿Aló? Pastor, puede orar que me duerme el pie. Y tomándose esas 4 platos de sopa en mondongo, hermano. ¿Aló?
Pastor, puede orar que no tengo pisto. Y cuando tenía, ¿por qué no me hiciste? No me hablaste cuando tenía para irte a orar. Porque está acabado. Pastor, puede ayudar conmigo, venir un ayuda 3 días. Me dijo, hermano, un día que estoy palmado. No, primo, cuando tenía pisto no me llamó. Ese bombón es suyo, primo. Toque que está a su lado. La oración es la primera opción. Pero cuando estamos anestesiados por el diablo, no podemos ver que tenemos que clamar. El marinero le dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Ya primero lo empieza a mover. Ya se imagina usted que ese tipo, los ronquidos que tenía, que se escucharon hasta arriba, y dijeron, hay como un hipopótamo allá abajo, como suena de feo, hay que irlo a buscar. ¿Será que ese hipopótamo es el que tiene el peso? Oiga, para que le haya dicho, estuvo un buen rato, échenle agua, un balde de agua y nada. Y es cuando al rato, ¿qué tienes? Dormilón. ¿Estás enfermo? Porque hay gente que solo es sueño, parece que estuvieran enfermos, hermano. Van en el bus durmiéndose, en el trabajo durmiéndose, en el culto durmiéndose, en la casa durmiéndose, hermano, pero ni el agua helada les quita el sueño, hermano. Tú que estás a su lado y dile, ¿qué tiene? Dormilón. Levántate, mire ese patrón. Levántate y clama a tu Dios. Clama a tu Dios. Ellos ya habían clamado, pero no había pasado nada. Y dijeron, este es el que tiene que parar la tormenta. Aquí hay una tormenta por alguien que tomó malas decisiones. Y otros que están en la misma tormenta por acompañarse de las personas incorrectas. Respira así como hondo, hermano. Ay, esa comadre no tengo que darle sopa los domingos para que no venga. Me mete al lío. ¿Cuánto le hablamos? Hay gente que que lo visita a uno, que lo deja con esa nube negra en la casa. ¿Sí? Hay gente que lo visitan a uno, que queda con una nube negra y un par de rayos. ¡Pra, pra! No vuelve a ser uno igual con amistades. Alabe su nombre. Alabe su nombre. Jonás se subió al barco y estos tipos no pudieron tener otro viaje como placentero como lo que habían tenido. Solo salió el barco y empezó a llover. ¿Cuánto le alaba? Solo se fue la amiga y empezó usted, ay, las enchiladas que me trajo mi comadre. Y ya a las 2 de la mañana está en el hospital interno. ¿Cuánto le alaba? Usted estaba bien, su corazón, solo llegó alguien y lo dejó herido el corazón. Pero usted está enfrentando una tormenta. El problema es que si usted no la provocó, pero usted la está aguantando. ¿Cuánto le alaba? Y el problema es que usted, por mucho que clame, el patrón clamó y no se detuvo. Botaron todo y no se detuvo. ¿Cuánto le alaba? Hay gente que ya anda botando y anda botando los billetes que están rayados. Y no, los billetes rayados son de maldición y los botan. La alcancía que es del Chavo del 8, ay no, el Chavo del 8 es del diablo, botarla, que esta alcancía es del diablo. Y nunca se sana la tormenta en la finanza. Porque a veces nosotros le prestamos dinero a gente incorrecta, gente cabezona que no tiene, pero por la cabeza que es un renco. Santo. Y usted va con los únicos 1000 que tiene, te lo voy a prestar y me lo paga el otro mes. Mire que está a su lado y le no te enojes, viejo. El de la nave no se enojó. Solo le dijo, por favor, levántate, te necesitamos parado, no echado, le dijo. Tiene una sonrisita que está a su lado y le te ocupo parado, no echado, dijo. Mano, porque el que provocó la tormenta estaba confiado.
Iba huyendo de Dios. Y el barco fue una cueva, no una casa para él. Tenga cuidado quien llega a su casa. Tiene una sonrisita que está a su lado. ¡Wow! Te tiro el portón, viejo. Yo estoy cansado de ir acá. ¿Cuántos le alaban? ¿Qué es la primera opción? Oración. No es la última. Miren, me gusta cómo ellos, antes de buscar al culpable, oraron. Después ponen a Jonás a orar. Y después, para tirarlo, otra oración. Ya iban los tres juntos. Iban todos, el patrón, los tripulantes y Jonás. Y regalarlos de la mano. Vamos a orar porque te tenemos que tirar. Pero vamos a orar para que un tiburón no te coma. Que te lleve una sirena, no un tiburón. ¿Cuánto le alaba? A su nombre. Porque que está a su lado, la oración es lo primero. Es la primera opción. Usted en adelante va a detener tormentas que usted mismo provocó. ¿Cómo? Orando, clamándole a Dios. Clamándole. Y usted ve en el capítulo 2 y más tardecito, ustedes que son grandes leedores de la palabra, lee el capítulo 2 que cualquier día le voy a predicar cómo salió Jonás de la ballena. Ahí está 7 cosas que hizo Jonás para salir del vientre de la ballena. Porque a veces hay gente que no está en una tormenta, pero sí está en una ballena. Esa es otra ofrenda en otro culto, hermano. Tranquilícense, no la traiga ahorita. ¿Cuántos le alaban? Y el que anda pelado dice, ay no, y el pastor, ay, que usted hay que liberarlo, como el patrón aquel. A su nombre. Dele fuertes palmas al que vive esta madrugada, hermano. ¿Por qué? Porque el marinero dijo, no son nuestros recursos, no es nuestra sabiduría. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Nosotros provocamos el problema, pero Dios resuelve el problema, porque hay problemas que no los vamos a poder resolver nosotros, pero sí podemos provocar a que Dios lo resuelva. ¿Cuántos le alaban? Alabe su nombre. No era el patrón, hermano, era Jonás que había provocado la tormenta, pero todos los del barco estaban sufriendo la misma tormenta de Jonás. ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar cuando nosotros cambiamos las decisiones, cuando tomamos otras decisiones. A su nombre. Aquí las cosas cambiaron cuando Jonás cambió de decisiones. Pero también, oiga, cambiaron las cosas cuando los marineros cambiaron de amistad y lo tiraron. Cuando lo tiraron, se detuvo todo. Jonás decide tomar otra decisión y los marineros deciden cambiar de amistad. Y no lo tome, no se haga mucho así el disimulado con lo que le estoy enseñando. Hay amistades que los meten en tormentas o naufragios en la vida. Les prediqué de Pablo hace como 2 meses. Y les prediqué que el naufragio de Pablo no fue culpa de él. Fue culpa de otros. Porque no lo escucharon. Hay naufragios en la vida que vienen, o tormentas que vienen, no por la culpa de uno, sino por la culpa de otro. Pero también somos partícipes de eso. Y hay que solucionarlo. Alabe su nombre. Denle fuertes palmas a que Dios. Mire, y le dice el patrón de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, oiga, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte le cayó al culpable. ¿Cuánto le alaban? Entonces le dijeron ellos,
decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Lo miraban raro este tipo. ¿Quién es este tipo? Oiga, le dije, ¿qué oficio tienes? ¿Eres brujo? ¿Qué eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Oiga, mi hermano, era un escaneo perro que le estaban haciendo. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo? Oiga, lo segundo que Jonás hace para detener la tormenta, no solamente que tenían que orar, también tuvo que reconocer que él era el problema. Aló. Tuvo que reconocer que él era el problema. Él les dijo, es que ando en rebeldía, les dijo. Dios me mandó a Nínive y miren por dónde voy a cerquita de Tarsis con ustedes, que no creo que lleguemos, les digo. Y si llegamos vamos a llegar en cajón, les digo. Pero caminando, quién sabe, los van a llevar. No, le dijo el marinero, te vamos a matar primero antes de que lleguemos en cajón, va a llegar vos primero. Estaban decididos a detener la tormenta, hermano. Mientras Jonás está culpado, aquellos tipos dicen, nosotros no tenemos vela en este entierro. Y Jonás reconoció que él era el problema. ¿Cuándo vamos a detener tormentas en la vida? Cuando reconocemos que nosotros somos, no le ande echando la culpa a otro. ¿Cómo vamos a detener una tormenta echándole la culpa a otro? Las tormentas no solo se detienen orando, tomando la oración como primera opción, no como última opción. Se van a detener cuando aceptamos que somos culpables. Me gusta esa actitud de Jonás. Y Jonás dice, yo soy el culpable. Yo soy el rebelde. Pero no lo hizo con idea de irse a beber, sino de arreglar el asunto. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Cuando hay gente así, las cosas cambian. Pero cuando hay gente que solo es excusa, hermano. Yo me fui a beber por la doña. No, hermano, tírenlo por favor. Y estamos pobres por la doña. No, tírenlo por favor. No piensen tanto. Y yo no voy a la iglesia por culpa de la hermana. Por favor, tírenla ya. ¿Cuánta gente está enfrentando tormentas? ¿Cuánta gente está enfrentando tormentas por un rebelde? Pero mire qué bonito ese patrón oró. Ya que Jonás no quería orar, oró. Y mire cómo Dios le fue ayudando al patrón de la nave, el responsable de la nave, de llevar esos pasajeros hasta Tarsis. Empezó a orar y mire, el patrón, el de la idea, oremos, les dijo a todos, clave cada uno a su Dios. Y llegó donde estaba el problema, que era Jonás. Levanta a Jonás y lo pone a orar. ¿Cuánto le alaba? Y ya Jonás ungido, ya metido en la unción, dice, ya, no sigan orando, yo soy el culpable. Porque hay gente que ha metido en la unción, es buena. Pero fuera de la unción, son mañosos. Alaben su nombre. ¿Cuánto le alaban? Hermana, pero usted tiene la culpa. No. Tantito logramos traerlo al altar en la unción y papá, perdóname, yo soy, tírenme. De una sonrisita que está a su lado y dile, por favor, si usted es Jonás, dígalo ahorita. Y lo tiramos. Jonás sabía que lo tenían que tirar. Porque hay consecuencias que se tienen que pagar. Y el problema, hermano, que la gente le tiene miedo a las consecuencias. Pero se tiene que pagar.
Jonás tuvo que reconocer que él era el origen. Si no reconoce Jonás que él era el origen, la tormenta no se quita, no se va, no se termina. Jonás dijo: yo soy la raíz del problema acá, arránquenme. Pero cuando solo somos excusas, hermano, y usted sabe qué es el problema, no, es fulano, es mengano. ¿Cómo? Solo truena, hermano. Solo truena. Ya ni el gallo quiere cantar. ¿Cuánto le alaba? A su nombre. Todo el que está a su lado y dígale: hermano, ¿lo tiramos? O me tira a mí, dígale. Uno de los dos. Me tira a mí o yo lo tiro a usted, pero algo tiene que pasar acá. Dele fuerte palmas a aquel. A su nombre. Entonces, así es como van a cambiar las cosas. Tenía que cambiar la decisión de Jonás. Y tenía que cambiar esa relación de esos marineros para que se fuera la tormenta. Sigamos leyendo. Versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Se tenía que actuar ya, hermano. ¿Dónde era para mañana? Mira el 12. Y él le respondió: tómenme, échenme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad y sobre vos. Oiga, él reconoce que no solamente es él el que está sufriendo, sino que son las otras criaturas del barco también. Mira el 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. 14. Entonces clamaron a Jehová. Ahí estaba Jonás en ese culto de oración, hermano. Bien, ahí estaba Jonás. Y a Jonás le dieron la participación ese día arranque de culto de oración. Vaya, Jonás, haga la oración usted, empiece usted la oración de inicio. Clame, Jonás. Y el patrón de la nave ahí estaba. Unos sacaban a la Virgencita María, otros sacaban Esquipula, otros sacaban el corazón de Jesús, otro el collar de San Bernardo, otros los zapatos de San Francisco, otros 4 cabezas de ajo, otros una herradura de caballo, otros sacaban el sol, otros sacaban la luna, otros sacaban maíz. Es que era un relajo, hermano. ¿Cuánto le alaba? ¿Usted cree que en la iglesia todos creen como usted? No. Hay uno que mientras usted está orando, usted dice: hermano, yo no puedo. Ahí yo le apuesto que era una revoltura tremenda, hermano, en ese culto de intercesión. Vamos a dejar al siervo Jonás, al profeta Jonás, profeta de naciones. Qué barbaridad. Y Jonás: bueno, hermano, perdónenme, pero ahí después de la oración me tira, por favor, solo oren para que no me coma el tiburón ahí. ¿Cuánto le alaba? Pero él reconoció. No solo oró. Porque hay gente que cree que con oración: papá, ayudando, y dice Dios: reconoce, cabezón, reconoce, para que te tires y se calme la cosa. Pues estamos orando, llorando. Pero no solo es de orar, es de reconocer. Mire la cara al que está a su lado y lo tercero dice, es que Jonás tomó la responsabilidad. Me gustó eso. No solamente aceptó, sino que dijo: bueno, tírenme. O sea, yo asumo mi responsabilidad. No se preocupen. Sé que por mi rebeldía, si me toca morir a mí, ustedes van a vivir.
Pero tírenme. Sigamos leyendo un poquito más. 14. Entonces clamaron a Jehová. Mire, aquí sí ya agarraron la onda. Mire. Le habían orado hasta al de los chinos, ¿cómo se llama? Al Buda. Y nada, hermano. Ni el Buda les pudo ayudar. Entonces clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová diciendo y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de esta criatura, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, óigame, Jonás asumió su responsabilidad. Jonás iba en el aire cuando lo tiraron del barco y él iba, gracias a Dios, porque no voy a arruinarle la vida a estos marineros. Y mire cómo es Dios. Y ya para terminar dice: pero Jehová tenía preparado una sirena o un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Las consecuencias se tienen que pagar. Pero ¿se murió Jonás? No. Usted, por reconocer sus faltas, no va a morir. Va a sufrir, pero no va a morir. Pero es mejor sufriendo porque Dios lo corrige y no sufriendo porque es enemigo de Dios. ¿Cuánto le alaban? De sufrir, siempre se sufre. Pero el sufrimiento por ser enemigo de Dios, eso es toda la vida, es eterno. Pero sufriendo porque es amigo de Dios, es temporal. 3 días le tocó ese pellizcón a Jonás. Y el capítulo 2, Jonás dice, vuelve a hacer una oración. ¿Cuánto le alaba? Jonás dice, bueno, en la tormenta ya no estoy. Pero ahora estoy en la panza de un pez. ¿Cómo salgo? De la tormenta salí. Pero mire, Jonás fue vivo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jonás en el capítulo 2? Mire, entonces oró. Jonás se aprendió porque no se fue a dormir en las tripas de la ballena. ¿Aló? ¿Por qué no se fue a dormir ahí en una costilla ahí? Ya que no tenía la doña ahí, pues tenía una costilla en la ballena. ¿Por qué no se acostó en el pez ahí? Dijo, bueno, aquí no está el patrón para que me venga a despertar. Voy a dormir un rato. No, él dijo, voy a orar. No está en cuántos errores hayas cometido. Está en que estés dispuesto para corregir tus errores. Aleluya. No está cuántas tormentas has provocado en la vida. Está si estás dispuesto a cambiar tus decisiones. Las malas decisiones llevaron a Jonás a una tormenta. Y las malas amistades llevaron a los marineros a la tormenta. Pero Jonás usó la oración. También aceptó que él era el problema y asumió su responsabilidad. Y lo vemos en el capítulo 2. Aprendió que la oración no es la última opción, sino la primera. Usted puede estar en la peor tormenta de su vida y el diablo le puede decir, no vas a salir. Pero hoy ha venido el patrón de la nave a decirle, ¿cómo no? Si va a salir, levántese y clame a su Dios. Clame a su Dios. No espere llegar. No espere llegar tan lejos en ese asunto. Oremos. Pónganse sobre sus pies. El que tiene oídos para oír,
que oiga. Y el que tiene cama para dormir, usted no tiene ahorita. Gracias, Dios, por tu palabra. Aleluya. Hay una petición que están haciendo hermanos que están viendo la transmisión ahorita. Quieren que oremos por los emigrantes en Estados Unidos y en España. Vamos a orar. Dios, oramos. Mi alma te alaba, papá. Oramos por esas personas, Dios, que van con un sueño, Dios. Van con una idea, Dios. Y con propósito tuyo, Dios. Atamos al hombre fuerte, Dios, que está en contra de los sueños de la familia, que está en contra de lo establecido por Dios. Personas que fueron movidas por Dios a otras naciones para usarlos, para que lleven a cabo la obra, el mensaje del Evangelio. Oramos para que Dios tome el control de esas personas que tienen miedo, temor en otros países. Oramos que Dios, que te ha llevado el propósito de Dios, y Dios te va a cuidar. La mano de Dios está contigo. Declaramos por el poder de la palabra y oramos y declaramos el auxilio de Dios. Él es tu pronto auxilio. Y declaramos a esas personas que están pidiendo oración. Declaramos la cobertura, el ángel de Jehová y acampando alrededor de ellos. Y declaramos por el poder de la palabra en esta mañana la fuerza, la unción de Dios, el poder de Dios esta mañana. Oh Santo, levantémoslo. Como le dijo el patrón de la nave a Jonás: levántate, clama, levántate y ora y pídele a tu Dios. ¿Y de dónde eres? ¿Y de qué tierra? ¿Y cuál es tu Dios? Hoy declaramos que hay un despertar de Dios en esta madrugada. Hoy declaramos el despertar de Dios, el despertar para que clamemos, el despertar para reconocer lo que somos culpables y para asumir responsabilidad por el poder de la palabra. Hoy declaramos que las tormentas que hemos estado enfrentando, hoy nos levantamos a clamar a Dios. Hoy clamamos. Si usted ha estado en tormenta, si usted ha estado en huracanes, si usted ha estado en adversidades, levántese clamor, levántese hoy, levántese en el espíritu. Si usted habla en lengua, hable en lengua. Y si usted clama, clame como el siervo, dice la palabra, que clama por las correntadas de agua. Clame por esa fuente hoy. Clame en esta madrugada, en esta mañana. Levantamos un clamor y declaramos que Jehová levanta bandera. Jehová levanta bandera esta mañana. Venimos orando, venimos declarando sobre aquellas familias que están enfrentando adversidades, tormentas, para que se levante ese Jonás, para que se levante ese hombre que provocó la tormenta, para que se levante esa mujer, para que se levanten esos hijos que provocaron la tormenta, para que se levante ese líder, para que se levante ese pastor, esa pastora. Esta mañana declaramos que se levanta aquellos que duermen, se levanta aquellos desanimados, se levanta aquellos que andan en desobediencia, se levanta aquellos que han dado la espalda a su llamado. Hoy hay gente que vuelve a su llamado, hoy hay gente que vuelve a su llamado. Hoy hay una palabra del cielo, hoy hay una palabra que provoca un antes y un después en alguien. Hoy hay una palabra que tiene que levantarte, hoy hay una palabra que tiene que ponerte sobre tus pies. El patrón de la nave le dijo a Jonás: levántate, ¿qué tienes? Levántate, ¿qué te pasa? Levántate, clama a tu Dios, al Dios que te anda hoy desobedeciendo. Empieza a obedecer a ese Dios. Dios va a ayudarle a la familia, Dios va a ayudarle a los hombres, Dios va a ayudarle a las mujeres. Vamos, mujeres, clamen, vamos, hombres, clamen. Oramos por aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Oramos en este momento por aquellos hombres que le han dado la espalda a Dios, por aquellos que andan huyendo
desistieron como Jonás de su llamado, como aquellos que tenían una palabra que agarraran para Nínive y agarraron para Tarsis. Hoy vuélvete a Dios, levántate. El patrón de la nave sacudió a Jonás y le dijo: que tienes, dormilón, tienes un llamado, le sirves a Dios, tienes una profecía, tienes una palabra. Pelea por tu palabra, pelea por tu llamado, pelea por la unción, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu finanza. Vamos a pelear esta mañana. Oh santo, pelee. Si usted está pobre, algo pasó porque usted está pobre. Pelee esta mañana. Si usted se siente solo, algo pasó porque está solo. Hoy pelee, levántate, Jonás. Levántate, profeta. Levántate, pastor. Levántate, evangelista. Levántate ahora, maestro. Levántate, apóstol. Levántate, ministro de alabanza. Levántate tú que tenías negocio. Levántate tú que te vivías bien financieramente. Levántate tú que estabas en los altares. Levántate. Oh santo, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Levántate esta mañana. Levántate tú que me estás viendo por las redes sociales. Tú que tenías llamado. Tú que le dabas la espalda a Dios. Tú que estás oyendo de tu llamado. Vuelve tu llamado. Vuelve a la escala. Vuelve a sentir la unción. Hombre, vuelve a tu casa. Hombre que ha abandonado el hogar. Hombre que ha abandonado a su esposa. Hombre que ha abandonado a sus hijos. Vuelve a tu casa. Dios te va a ayudar cuando vuelvas a tu casa. Cuando reconozcas tu falta. Cuando asumes tus responsabilidades. Vuelve a casa, mujer. Vuelve a casa, hijo. Hijo que te ha sido. Levántate. Levanta su brazo derecho esta mañana y dile: Dios, clamo a ti esta mañana. Si hay tormenta, clamo a ti. Si es mi culpa, clamo a ti, Dios. Si yo soy el rebelde, si yo soy el que te da la espalda, si yo ando huyendo de mi llamado, si yo ando huyendo de mi asignación, de mi misión, papá, si yo ando huyendo de la casa, ando huyendo del matrimonio, ando huyendo del liderazgo, ando huyendo, vengo a ti a clamarte que me ayudes, papá, que detenga toda tormenta, que detenga toda adversidad, que detenga, pero que hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto, hoy me levanto. ¿Cuántos se levantan esta mañana? Yo soy el culpable, dijo Jonás. Tírenme, dijo Jonás. Hoy esta mañana tiene que estar viendo gente que tiene que aceptar su error, aceptar que pecó, aceptar que falló, aceptar que le dio la espalda a Dios. Padres, líderes, gente que le está sirviendo a Dios y que siente que hay una tormenta en su casa, que hay una tormenta en su vida. Hoy vamos a hacer como Jonás. Jonás dijo: yo soy el culpable. Yo soy el culpable. Si hay alguien que va a pagar el precio, soy yo, dijo Jonás. Si hay alguien que va a pagar el precio para que todos sean felices, soy yo, dijo Jonás. Yo soy el que ando huyendo. Yo soy el que ando le di la espalda a Dios. Yo soy el que le hago mi llamado. Hay gente que tiene que volver si a Dios y a su llamado esta mañana. Hay gente que tiene que volverse a Dios como Jonás. Y la palabra dice que Dios tenía un pez para ir a recoger a Jonás.
antes que llegara un tiburón y devorara a Jonás, antes que se ahogara, llegó el pez. Dios ya tenía la salida para Jonás. Dios ya tiene tu salida, Dios ya tiene tu bendición, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya tiene la salida. Hombre, mujer, hijo, líderes, levántense, vuélvense a Dios, volvamos a empezar de nuevo, volvamos, que Dios ya tiene preparada la bendición. Oiga, Jonás quería detener la tormenta. ¿Cuántos quieren detener las tormentas de la vida? ¿Cuántos están cansados de ser golpeados por las tormentas de la vida? Levántate esta mañana, levántate como Jonás, clama. La oración es la última opción. La oración es la primera opción que tiene que tener el creyente. Y no solo orar. Jonás reconoció que él era el problema y Jonás asumió la responsabilidad. Jonás dijo: si alguien va a llorar, aquí voy a ser yo. Si alguien va a pagar el precio, soy yo, dijo Jonás. Y Dios tenía un pez para ayudarle a Jonás, y el pez lo llevó a la orilla de la playa y lo vomitó, y Jonás volvió a empezar su llamado. Levanta tu brazo derecho y dile: Dios, hoy me vuelvo a ti. Dile: Dios, hoy me vuelvo. Tú te lo estás pidiendo por medio de las redes sociales. Levanta tu mano derecha y dile: Dios, hoy me vuelvo como Jonás. Y cuando Jonás dijo: yo soy el culpable, le tiraron. Dios ya estaba en un pez para agarrarlo. No fue un pez que tenía dientes como tiburón, no. Era un pez que agarró a Jonás, lo guardó por 3 días, lo llevó a la orilla de la playa, lo vomitó, y Jonás entendió que tenía que hacer la obra. Dios tenía la bendición para Jonás, mientras la desobediencia traía un castigo, Dios traía una oportunidad para Jonás. Hay gente que hoy tiene una oportunidad de levantarse, de ser diferente. Hoy puede provocar que Dios te ayude, hoy puede provocar que la unción vuelva, la unción que perdiste, la unción que no sentía, el llamado que se había ido. Hoy puede volver, porque Dios tiene preparado la bendición para tu casa, la bendición para tu vida. Y Dios tenía el pez preparado, así como tenía una tormenta preparada para corregir a Jonás, también tenía un pez para ayudarle a Jonás y llevarlo de nuevo a su llamado. Hay gente que solo está viendo la tormenta, pero Dios te dice: tengo un pez que te va a ayudar. Y lo que no has podido lograr por años lo vas a lograr en meses o semanas o días, porque yo a los que se vuelven a mí, yo me vuelvo a ellos, dice papá. Yo me vuelvo a ellos, los que reconocen sus faltas. Yo les prospero, yo les ayudo, dice la palabra. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, mas el que no será condenado. Dios le va a ayudar a aquellos que dicen: yo fallé, es mi culpa, yo soy. Hoy Dios manda una bendición para ti, porque Dios quiere llevarte a que se cumpla el llamado, el propósito de tu destino. Aleluya. Aleluya. Vino una tormenta para Jonás, pero también vino la ayuda de Dios. Cuando Jonás reconoce, dele gracias a Dios ahí donde está. Dele gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios por este culto. 4ª vigilia de la noche.